Amigos, amigas de Otra Mirada, bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana la coyuntura está marcada por esta situación que se ha generado nuevamente entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Hay sectores que están hablando de un posible pedido de vacancia por lo sucedido con el tema de Tía María, los audios que han surgido con estas conversaciones del presidente Vizcarra con las autoridades de Arequipa. Hay otras voces que más bien esperan que se concrete un diálogo. Está todavía el tema del proyecto de adelanto de elecciones. Vamos a tratar de analizar esta situación de inmediato con nuestro invitado. Él es Juan de la Puente, analista político, a quien le damos la más cordial bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Otra Mirada. Bueno, un gusto, buenos días. ¿Cuál es la primera mirada, la primera visión que se tiene respecto a la situación, a esta coyuntura política en la cual hemos pasado de una propuesta de reforma política a un proyecto de adelanto de elecciones y ahora a una discusión de si hay o no hay una posibilidad de vacancia presidencial? Bueno, creo que el principal hecho después del anuncio del presidente el 28 de julio, han pasado más de 15 días, es la normalización de la coyuntura, ¿no? Los peruanos tenemos la tendencia a asimilar esto. La misma encuesta que publica Ipsos demuestra que hay mucha racionalidad en la opinión pública, es decir, no se ha generado una coyuntura crítica y caótica, hay una coyuntura crítica, pero no es caótica. Y entonces esto permite avisorar que las salidas al problema planteado, que es el adelanto de elecciones, van a ser salidas que van a ser trabajadas probablemente en el plazo de varias semanas. Y entonces la idea de un desenlace rápido tiene que ceder a la idea de un desenlace más en cámara lenta. Pero hay un descontento en la gente definitivamente respecto a la situación tal como se está viviendo y frente a estas posiciones políticas, sobre todo del fujimorismo, ¿no? La designación de estas nuevas figuras en las comisiones, por ejemplo, le generan a la gente esa sensación de que al fujimorismo ya no le interesa lo que la población esté pensando de ello. Sí, es cierto, estamos en un proceso de transición. A mí no me queda duda de que no hay vuelta atrás y tendrá que haber elecciones y un nuevo gobierno y un nuevo Congreso el año 2020. Y entonces el mecanismo de resistencia, sobre todo el fujimorismo, es un mecanismo muy duro. Y la designación de las personas para presidir estas comisiones y de sus voceros expresa la voluntad de no negociar. Entonces es probable que hacia finales del mes de agosto, probablemente inicios del mes de septiembre, lleguemos a la conclusión de que la posibilidad de un adelanto de elecciones por la vía de una negociación que implique la reforma de la Constitución usando el artículo 206 se va a complicar o quizás no sea posible. Y entonces tendrá que plantearse o mecanismos extraparlamentarios en el sentido que haya una mayor presión de la calle para que el Congreso se avenga a producir esto, o que se instalen otras vías, incluso la vía de la sucesión constitucional planteada en el artículo 115 de la Constitución. De modo que quizás vamos a transitar el mes de agosto con esta especie de parálisis, ¿no? Es decir, entre el gobierno que demuestra que no tiene la mayoría en este momento para producir la reforma, y el fujimorismo y sus aliados que no tienen los votos para vacar al presidente. ¿Y una cuestión de confianza está dentro de este panorama, dentro de esta proyección para los siguientes 30 días? ¿Una cuestión de confianza del presidente para otra vez poner contra la pared al Congreso y decirle, oye, si no me das esta cuestión de confianza ya cerramos todo y ahí queda la cosa? Mi impresión es que la ronda de diálogo que hizo el premier Salvador del Solar ha terminado sin mayores avances. Y entonces hoy día tenemos una transición política bloqueada o virtualmente bloqueada. Y esta primera etapa probablemente culmine a finales del mes de agosto, inicio de septiembre. Y si esta posibilidad se cierra, habrán dos posibilidades. La primera es la que se active una cuestión de confianza. Para eso tendrá que producirse un consenso al interior del gobierno. Tengo entendido que hace semanas no había ese consenso. O la otra posibilidad es que se eche a andar el mecanismo del artículo 115, que es de la sucesión constitucional. Es decir, que el presidente de por sí mismo diga yo me voy y la presión de la calle haga que se instale un gobierno de transición y por lo tanto se convoquen elecciones.
Nosotros tenemos, por lo tanto, dos vías para avanzar al adelanto de elecciones. La vía de la regla de reforma, 206 de la Constitución, y la vía del adelanto de elecciones del artículo 115 de la Constitución. Ahora, mientras va ocurriendo esto en el ámbito político, no podemos desentender lo que ocurre en el ámbito judicial, que está muy relacionado, que tiene que ver con este tema del caso Lavajato. Las investigaciones están avanzando, algunos casos ya están pasando a investigación ya preparatoria para lo que es el tema de los juicios orales. Y hay también todo un mecanismo ahí, aparentemente, desde el lado del fujimorismo, desde el lado del aprismo, los sectores que están comprometidos, para tratar de desvirtuar todo este proceso, toda esta investigación. Esta necesidad de desmontar todo este aparato también hace que se vuelvan mucho más duros para poder negociar una salida a esta crisis política. De hecho, la posibilidad del adelanto de elecciones juega como un enorme estímulo a los avances en la investigación de la Fiscalía de los casos que están en curso. Es decir, el mecanismo de defensa de una parte muy importante de los investigados en Lavajato opera a través del Congreso. Y al abrirse la posibilidad de que el Congreso se vaya, digamos, las barreras para esa investigación van a rebajarse notablemente. Por lo tanto, es obvio que la resistencia a las elecciones tiene también que ver como una estrategia judicial, no solo como una estrategia política para no dejar el poder, sino como una estrategia judicial para no dejar flancos débiles de la defensa de estos sectores que hacen, ¿no?, en casos muy evidentes que hoy día están judicializados o algunos en proceso de investigación. ¿Qué es lo más apetecible a estas alturas del partido si se convocaran nuevas elecciones? ¿Apostar, pero que estos grupos apuesten por llegar a la presidencia de la República o apropiarse del Congreso? Yo tengo la sensación que en este momento no es posible plantear una disyuntiva de esa naturaleza, porque no me imagino un Congreso que se quede hasta el año 2021. En algún momento estas fuerzas políticas tendrán que entender que tendrán que entrar a la batalla por la representación en las elecciones del 2020. Y allí se tendrá, yo creo que un primer escenario de una representación mixta, es decir, partidos tradicionales con candidatos tradicionales de llamado elenco estable, pero también una nueva representación política que ha aparecido con nuevos candidatos presidenciales y probablemente, si es que se aprueba la reforma se aprueba las elecciones con la reforma discutida en el mes de julio, con nuevas organizaciones políticas. Yo no garantizaría, no obstante, que el parlamento que venga necesariamente sea un mejor parlamento, pero en todo caso se abre la posibilidad de volver a jugar un juego político, que es lo que la opinión pública demanda frente a este bloqueo institucional de estos últimos meses. ¿Y es viable generar una coalición, por llamarlo de alguna forma, una coalición democrática como la que surgió en el 2000, en el 2001, que tuvo a Alejandro Toledo como una figura principal? ¿Es viable ahora este panorama? ¿Hay alguna figura que se pueda perfilar como líder o pilar de esta posible coalición democrática? Es difícil porque en este momento no tenemos la circunstancia del año 2000, donde salíamos de un régimen autoritario y entonces la posibilidad de construir un centro político más o menos digerible que haga esa transición hoy día es mucho más complicado. No obstante, el sistema político, aún así fragmentado, puede producir figuras centristas. De hecho, la elección del año pasado, en el caso de Lima, permitió que en 15 días el señor Muñoz coseche 1,5 millones de votos, que es un registro inédito. Entonces, el sistema puede producir un Muñoz, sí, pero en ese mismo plazo el sistema permitió que el señor Urresti, en ese mismo plazo, coseche 1 millón de votos. Lo que quiere decir que el sistema también puede producir un Urresti. De modo que esta fragmentación política, esta volatilidad fruto de la larga coyuntura crítica, digamos, tiene un alto nivel de incertidumbre política, ¿no? ¿Y cómo juega la izquierda en este panorama? La izquierda y sus diversas vertientes, ¿no? Más aún cuando tienes dos gobernadores regionales de izquierda, como Dubiri y Cerrón, que ya han sido sentenciados por diversos casos, sentenciados por el Poder Judicial, y una izquierda que está tratando de buscar también una forma de unidad, que tiene por otros lados otros perfiles que también se disparan por su propio lado. ¿Cómo se presenta la izquierda dentro de este panorama? Una cosa cierta que aparece en esta transición política es que no solo es importante la cuestión política, sino la cuestión social. Quien crea que en esta transición la cuestión política es la más relevante o la única o la exclusiva, me parece que comete un error.
Quizás fue el error que se cometió el año 2000, cuando aparecía como el recambio político lo más importante y no se encaró la cuestión social. Hoy día parece claro, los paros, las manifestaciones, el asunto de Tía María, demuestra que hay una cuestión política pendiente, pero también una cuestión social pendiente. Y en ese sentido a mí me parece que el papel de la izquierda, que plantea que se atiendan los dos elementos de esta transición, yo creo digamos, que es un punto de partida importante, porque finalmente hay una parte externa de esa transición que tiene que ver con los plazos, con el debate político, con el asunto de las formas, es donde se han producido los mayores, se han quemado etapas, ¿no?, importantes, pero hay una parte interna de esa transición, que es la incapacidad del modelo de poder seguir generando un consenso social, incluso alrededor del crecimiento, de un nuevo crecimiento o de representar una nueva mirada, ¿no?, de la descentralización. Entonces, a mí me parece que, si bien es cierto, aparece esa parte externa como la compleja, hay una parte interna de esta transición que tiene que ser enfocada. Por eso es que tenemos una discusión sobre elecciones y al mismo tiempo sobre minería, sobre reglas del sistema, sobre conflictos sociales, sobre hasta dónde llega el Estado, sobre la capacidad o no del Estado de poder producir inversiones sin costo social, ¿no? Por ahí lo analizó de alguna forma el presidente cuando mencionó la renovación de esta ley de minería. Por ahí es que pensó en la parte social. No sabemos en qué va a terminar porque estamos en pleno conflicto político, pero por ahí tal vez lo pensó cuando se hablaba de fijarse en el tema social con esta ley de minería. Claro, y si complementamos esa versión del presidente con lo que dijo, que no está dispuesto a sacar adelante proyectos que impliquen muertos el costo de vida, yo creo que es un enfoque incluso distinto al que tuvo Humala y los anteriores gobiernos. Es decir, que había que enfocar las inversiones desde el punto de vista de la preservación del principio de autoridad. Lo que nos está diciendo el presidente es de que el principio de autoridad va junto con otro principio que es muy importante, que es el principio de justicia. Y entonces, desde este punto de vista, la mirada de una reforma de la ley de minería puede ser más complicada para los sectores empresariales, que han empezado a preocuparse en la medida en que podría ser que la licencia social tenga una mayor fuerza política y legal de lo que hoy día tiene. Muy bien, Juan de la Puente, muchas gracias por conversar con nosotros. Se nos quedan varios temas en el Gracias. para seguir dialogando. Habrá oportunidad de seguir analizando esta coyuntura. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.p. Nos encuentran en redes sociales también como Otra Mirada.